El amanecer apenas pintaba de gris el cielo cuando Lucía Morales ya estaba despierta. Sus manos, callosas por años de trabajo duro, preparaban el uniforme azul desteñido que usaba para limpiar oficinas. En el pequeño apartamento de una habitación que compartía con su hija de 7 años, cada objeto tenía su lugar, no por orden, sino por necesidad. No había espacio para el desorden cuando apenas había espacio para vivir. «Mami, ¿hoy trabajas en el edificio grande?» La voz somnolienta de Sofía llegó desde el colchón que compartían. La niña se frotaba los ojos con sus puñitos, su cabello oscuro despeinado, formando un halo alrededor de su rostro angelical. «Sí, mi amor, el edificio grande». Lucía se acercó a su hija, besando su frente con ternura infinita. «Voy a dejarte con la señora Carmela antes de irme. ¿Te acuerdas del trato?» «Sí, mami, me porto bien, hago mi tarea y no abro la puerta a nadie». Lucía sintió el nudo familiar en la garganta. Sofía era demasiado madura para sus 7 años, una madurez forzada por las circunstancias que ninguna madre desearía para su hija. Mientras preparaba un desayuno frugal, pan con mantequilla y café aguado, sus ojos se posaron en el pequeño marco sobre la repisa. En la fotografía, un hombre joven sonreía junto a una Lucía más joven y feliz. Ambos sostenían un bebé envuelto en una manta rosada. Diego. Han pasado 5 años desde el accidente. 5 años desde que su esposo, un paramédico dedicado, murió tratando de salvar vidas en un desastre que nadie había previsto. El edificio colapsó durante un terremoto menor, pero las violaciones de código de construcción lo convirtieron en una trampa mortal. Diego entró con su equipo para rescatar a los atrapados. Nunca salió. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. La investigación posterior reveló negligencia criminal. El constructor había usado materiales baratos, falsificado inspecciones, sobornado funcionarios. Pero el responsable, un empresario poderoso, nunca enfrentó cargos reales. Sus abogados encontraron tecnicismos legales. Pagó multas que para él eran calderilla. Y cuando Lucía intentó demandar, su abogado de oficio le explicó con cansancio que no tenía recursos para enfrentar a alguien tan poderoso. «El sistema protege a los ricos», le dijo con honestidad brutal. «Lo siento». Así que Lucía guardó su dolor, vendió todo lo que tenía valor y comenzó a trabajar. Primero un empleo, luego 2, luego 3. Limpiaba oficinas de noche, lavaba platos en un restaurante por las tardes, planchaba ropa los fines de semana. Todo para mantener un techo sobre la cabeza de Sofía, para ponerle comida en la boca, para darle una oportunidad que ella nunca tuvo. En su bolso desgastado, junto al uniforme de limpieza, llevaba algo que tocaba ocasionalmente como un amuleto. La credencial de identificación de Diego del servicio de emergencias. Nunca se la habían devuelto oficialmente después de su muerte. Lucía la encontró en sus pertenencias y la conservó como un recordatorio. De quién había sido su esposo, de por qué valía la pena seguir luchando, de que los buenos pueden morir, pero su bondad debe vivir en quienes quedan atrás. «Mami, ¿estás llorando?» Lucía parpadeó rápidamente, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «No, mi cielo, solo me entró algo en el ojo». Sofía no le creyó. Los niños nunca creen esas mentiras, pero tuvo la gracia de no insistir. Se acercó a su madre y la abrazó con esos bracitos delgados que contenían todo el amor del mundo. «Papi te cuida desde el cielo, mami, igual que nos cuida a nosotras». «Lo sé, mi amor, lo sé». El reloj marcaba las 5:30 am. Lucía tenía 30 minutos para dejar a Sofía con la vecina y tomar 3 autobuses hasta el distrito financiero de la ciudad. No podía llegar tarde. Ya la habían amonestado 2 veces este mes por llegar apenas minutos después de su hora de entrada. Una tercera amonestación significaría el despido. Y sin este trabajo, sin el salario que aunque miserable era constante, no sobreviven. Mientras cerraba la puerta de su apartamento,
asegurándose 3 veces de que las 2 cerraduras estaban puestas. Lucía no tenía forma de saber que este día ordinario que comenzaba como todos los demás, cambiaría su vida para siempre. No tenía forma de saber que en el edificio grande donde trabajaba, el hombre responsable de la muerte de su esposo estaba a punto de cruzarse en su camino, y no tenía forma de saber que un simple acto de humillación desencadenaría una cadena de eventos que expondría verdades enterradas durante años. Ricardo Santana no recordaba la última vez que había dormido mal. Su penthouse en el piso 40 de la Torre Santana, el edificio más prestigioso que su empresa constructora había levantado, tenía las mejores camas importadas, las mejores almohadas de plumas, las mejores vistas de la ciudad que había ayudado a construir. Bueno, que había pagado para que otros construyeran. A sus 52 años, Ricardo era la definición del éxito según cualquier métrica capitalista. Su empresa, Constructora Santana S.A., había levantado docenas de edificios en la ciudad durante las últimas 3 décadas. Centros comerciales, torres de oficinas, complejos residenciales de lujo. Su nombre estaba en placas de bronce, en vestíbulos elegantes, en artículos de revistas sobre los empresarios más influyentes del país. Tenía dinero, tenía poder, tenía respeto. Lo que no tenía era paz, aunque nunca lo admitiría, ni siquiera ante sí mismo. Esa molesta sensación en el pecho cuando veía ciertos edificios, esa punzada cuando leía sobre accidentes de construcción en otros lugares, esa voz pequeña que a veces susurraba en la oscuridad antes del amanecer. Todo eso lo ignoraba con la práctica de décadas. Señor Santana, su café. Marcos, su asistente personal, apareció con la bandeja de plata. Café colombiano de grano único, tostado específicamente para su paladar, servido a exactamente 85 grados Celsius. ¿Qué tengo hoy? Reunión a las 9 a.m. con los inversionistas japoneses. Almuerzo con el alcalde a las 12:30. Conferencia de prensa sobre el nuevo proyecto Santana Towers a las 3 p.m. Y esta noche, la gala benéfica en el Hotel Imperial. Ricardo asintió, apenas prestando atención. Otro día, otra serie de obligaciones que cumplir, apretones de mano que dar, sonrisas que fingir para las cámaras. ¿Y el asunto del edificio Miraflores? Marcos titubeó apenas un segundo. Los abogados dicen que el estatuto de limitaciones expira en 6 meses. Después de eso, legalmente estaré libre. Ricardo terminó la frase con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El edificio Miraflores. 5 años habían pasado desde que colapsó durante un temblor menor, matando a 13 personas. 5 años desde que los inspectores descubrieron que los materiales usados no cumplían los códigos de construcción. 5 años desde que su nombre apareció en todos los periódicos. Sus abogados habían hecho milagros. Transfirieron la culpa al subcontratista. Negociaron acuerdos extrajudiciales con la mayoría de las familias. Pagaron sobornos, aunque nunca usaban esa palabra. Preferían contribuciones de campaña o honorarios de consultoría a los funcionarios correctos. Y cuando algunas familias intentaron demandar, los aplastaron con equipos legales que facturaban más por hora de lo que esas personas ganaban en un mes. El alcalde quiere hablar sobre la expansión del proyecto en la zona sur, continuó Marcos. Dile que estoy interesado, pero necesito garantías sobre los permisos. No quiero otro Miraflores. Lo dijo casualmente, como quien habla del clima, como si 13 muertos fueran simplemente un inconveniente de relaciones públicas que había que evitar en el futuro. Porque para Ricardo Santana, eso era exactamente lo que eran. Se vistió con el cuidado de un hombre que sabe que su apariencia es parte de su armadura. Traje italiano hecho a medida, camisa egipcia, gemelos de oro con sus iniciales, zapatos ingleses que costaban más que el salario mensual de la mayoría de sus empleados. Cuando bajó al garaje privado del edificio, el mismo edificio donde Lucía Morales ya estaba llegando a su turno de limpieza, Ricardo no notó a la mujer de uniforme azul que sostenía materiales de limpieza. No la registró como humana.
solo como parte del mobiliario necesario para mantener su mundo funcionando suavemente. Así como no había registrado los nombres de los 13 muertos del edificio Miraflores. Así como no registraría el nombre de Lucía hasta que fuera demasiado tarde. Su chofer lo esperaba con el Mercedes negro, la puerta trasera ya abierta. «Buenos días, señor Santana». Ricardo no respondió. Los choferes, al igual que el personal de limpieza, no requerían reconocimiento. Eran funciones, no personas. Mientras el coche se deslizaba por las calles de la ciudad, Ricardo revisaba su teléfono, respondiendo correos, autorizando transferencias de millones de pesos con el toque de un dedo. No miraba por la ventana. No veía a los trabajadores de construcción que levantaban sus proyectos. No veía a los vendedores ambulantes que se levantaban antes del amanecer. No veía a las madres llevando a sus hijos a escuelas públicas destartaladas. No veía el costo humano de su fortuna. Pero hoy, antes de que el sol se pusiera, sería forzado a ver. Sería forzado a reconocer. Y lo que vería en una simple credencial de identificación lo destruiría. La Torre Santana era un monumento a la arrogancia arquitectónica. 60 pisos de vidrio y acero, dominando el horizonte de la ciudad como un dedo levantado hacia el cielo. En el vestíbulo principal, el nombre Santana estaba grabado en letras doradas del tamaño de una persona. Lucía había trabajado limpiando este edificio durante 8 meses. Conocía cada piso, cada rincón, cada mancha persistente en el mármol importado del lobby. Llegaba a las 6 a.m., antes de que los ejecutivos comenzaran a llegar, y trabajaba hasta las 2 p.m. Entonces, corría a su siguiente trabajo. Hoy, el supervisor le había asignado los pisos ejecutivos, las oficinas más altas, donde los verdaderamente poderosos tenían sus dominios, donde el aire acondicionado siempre estaba a la temperatura perfecta, y las vistas de la ciudad te hacían sentir como un dios observando a las hormigas abajo. Morales, los ejecutivos tienen una reunión importante hoy. Necesito que todo brille. ¿Entendido? Sí, señor. Lucía empujaba su carrito de limpieza hacia los elevadores privados cuando escuchó voces elevándose. Un grupo de hombres trajeados salía de una sala de conferencias, riendo ruidosamente sobre algo. En el centro del grupo, comandando atención como la gravedad comandaba los planetas, estaba Ricardo Santana. Lucía lo reconoció instantáneamente. Su rostro había estado en las noticias durante meses después del colapso del edificio Miraflores. Lo había visto en la televisión, en los periódicos, siempre rodeado de abogados, siempre negando responsabilidad, siempre proyectando la imagen de un hombre injustamente acusado. Su estómago se contrajo en un nudo de odio puro. Este hombre que había matado a su esposo con su codicia. Este hombre que dormía en sábanas de seda mientras ella trabajaba 3 empleos. Este hombre que nunca había pagado por sus crímenes. Disculpe. Lucía se apartó, presionándose contra la pared con su carrito para dejarlos pasar. Los hombres pasaron sin reconocerla, excepto uno de ellos tropezó ligeramente con su carrito, derramando café sobre su camisa. ¡Mierda! El hombre miró su camisa arruinada, luego a Lucía con furia. Fíjate por dónde pones tus cosas. Lo siento mucho, señor. Yo no... ¿No qué? ¿No estabas bloqueando el pasillo con tu basura? Ricardo se detuvo, volviéndose para ver la conmoción. Sus ojos evaluaron la situación en un segundo. Empleada de limpieza, ejecutivo con la camisa arruinada, el café derramado en el piso. Alberto, cálmate. Fue un accidente. Pero Alberto, queriendo impresionar a su jefe, se hinchó de indignación. Estos empleados no tienen respeto. Creen que pueden poner sus cosas donde sea. En serio, fue mi culpa. Ricardo se acercó, y Lucía sintió su estómago revolverse al estar tan cerca del hombre que había destruido su vida. Yo iba distraído con el teléfono. Lucía parpadeó, sorprendida. ¿El gran Ricardo Santana estaba defendiéndola?
pero necesitamos compensar a Alberto por su camisa. Ricardo sacó su billetera, un objeto elegante de cuero italiano. De ella extrajo varios billetes, quizás 200 pesos, y los extendió hacia Lucía. «Toma, para pagar la tintorería». Lucía miró los billetes, confundida. «Señor, no fue culpa mía. Fue el señor quien tropezó. Estoy siendo generoso». La voz de Ricardo contenía una nota de impaciencia. «Normalmente, esto saldría de tu salario. Toma el dinero». Algo en su tono, en la forma casual con la que asumía que ella era culpable, en la condescendencia de su generosidad, encendió algo en Lucía. Todo el dolor de 5 años, toda la rabia contenida, toda la injusticia de su vida, explotó en ese momento. «No necesito su caridad, señor». El pasillo se quedó en silencio. Los otros ejecutivos se detuvieron, volviéndose para observar. En la Torre Santana, los empleados de limpieza no hablaban así a los ejecutivos, y ciertamente no le hablaban así a Ricardo Santana. «¿Perdón?» Ricardo inclinó la cabeza, como si no hubiera escuchado correctamente. «Dije que no necesito su caridad. No hice nada malo. Su colega tropezó con mi carrito porque no miraba por dónde iba». Las caras de los ejecutivos mostraban shock, luego fastidio, luego algo parecido al placer cruel de los espectadores en una pelea. Esto era drama, esto era entretenimiento. Una empleada de limpieza se atrevía a contradecir a su Dios. «Escucha». Ricardo miró su placa de identificación. «Lucía, entiendo que puedas estar teniendo un mal día, pero estoy tratando de resolver esto pacíficamente. Toma el dinero y sigamos todos con nuestro día». «No es un mal día, señor. Es una mala vida. Una vida que hombres como usted hicieron imposible». El aire en el pasillo se electrificó. Alberto parecía a punto de tener un ataque. Los otros ejecutivos murmuraban entre ellos. Y Ricardo sintió algo que no había sentido en años: incomodidad. «No sé de qué estás hablando», dijo firmemente, «pero te sugiero que controles tu actitud. Hay cientos de personas que matarían por tu trabajo». «¿Mi trabajo?». Lucía rió, un sonido amargo que raspaba la garganta. «¿Mi trabajo limpiando los pisos que pisan hombres como usted? ¿Hombres que construyen sus fortunas sobre las espaldas rotas de los trabajadores? ¿Hombres que cortan esquinas y matan gente y nunca pagan por ello?». «Suficiente». La voz de Ricardo se enfrió a cero absoluto. «No sé qué problema personal tienes, pero no vas a proyectarlo en mí». Se acercó a ella, y en un gesto que sellaría su destino, arrugó los billetes y los arrojó a sus pies. «Ahí está tu dinero. Recógelo o déjalo. Pero la próxima vez que vea tu cara en este edificio, llamaré a seguridad personalmente». Los billetes quedaron en el piso entre ellos, un insulto físico que congeló a Lucía en su lugar. «Vamos». Ricardo hizo un gesto a los otros. «Tenemos trabajo que hacer, gente importante que ver, no como algunos que solo saben limpiar pisos y quejarse». Se alejó con su séquito, dejando a Lucía temblando de humillación y furia. Pero mientras se agachaba para recoger su carrito, ignorando deliberadamente el dinero en el piso, algo cayó de su bolsillo. Su bolso se había abierto ligeramente en la confrontación. La credencial de identificación de Diego. Cayó al piso con el lado de la foto hacia arriba, y Ricardo, que se había detenido a responder una llamada telefónica, miró hacia abajo casualmente. Vio la foto, vio el nombre, vio el logotipo del servicio de emergencias, y vio algo más: la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, los sellos oficiales. El teléfono resbaló de su mano. «Diego Morales», susurró, «paramédico, edificio Miraflores». Su rostro, tan arrogante un segundo antes, se descompuso como una máscara de cera derritiéndose, porque Ricardo Santana recordaba ese nombre. Era uno de los 13, y la mujer a quien acababa de arrojar dinero en la cara, la mujer que acababa de humillar públicamente, era su viuda. El mundo se detuvo.
Ricardo Santana, un hombre que había enfrentado inversionistas furiosos, inspectores corruptos y periodistas agresivos sin pestañear, se encontró paralizado por completo. Sus ojos no podían apartarse de la credencial en el piso. La fotografía de un joven paramédico sonriendo, orgulloso de su uniforme, sin saber que moriría en las entrañas de un edificio que Ricardo había permitido construir con materiales baratos. «¿Señor Santana?» Alberto se acercó, preocupado por el súbito silencio de su jefe. «¿Está bien? Se ve pálido». Ricardo no respondió. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Sus piernas, que lo habían llevado confiadamente por los pasillos del poder durante décadas, temblaban. Lucía se había congelado a medio camino de recoger la credencial. Vio el momento exacto en que Ricardo la reconoció. Vio el shock golpear su rostro como una bofetada física. Vio la comprensión, el horror, el peso de su propio pecado finalmente alcanzándolo. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. Tú... La voz de Ricardo salió como un susurro roto. Tú eres... la viuda. Lucía completó la frase, levantándose lentamente con la credencial apretada contra su pecho. Soy la viuda de Diego Morales, el paramédico que murió tratando de salvar gente de su edificio. El edificio que usted construyó con materiales baratos. El edificio que colapsó porque usted eligió la ganancia sobre las vidas humanas. Los otros ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Algunos conocían la historia del edificio Miraflores. La compañía había pagado mucho dinero para enterrarla, pero en los círculos internos todos sabían la verdad. «Yo no sabía», murmuró Ricardo. «No sabía que eras...» «¿No sabía?» La risa de Lucía fue como vidrio rompiéndose. «¿No sabía que las personas que mataste tenían familias? ¿Tenían esposas? ¿Tenían hijos? ¿No sabía que cada cuerpo que sacaron de los escombros dejaba atrás corazones rotos y vidas destruidas?» El caso fue resuelto. Las familias fueron compensadas. «¡Mentira!» El grito de Lucía resonó por todo el piso. «Mi esposo murió y recibí 50.000 pesos. ¿Sabe cuánto dura eso cuando tienes una hija de 2 años que alimentar? ¿Cuando tienes que pagar renta y servicios y medicinas? ¿Cuando tu abogado te dice que no puedes ganar contra un millonario con un ejército de abogados?» Se acercó a él, sus ojos ardiendo con 5 años de dolor contenido. «El dinero se acabó en 6 meses, y entonces comencé a limpiar pisos. Sus pisos. Los pisos del edificio que lleva su nombre. ¿Sabe qué es eso? Saber que el hombre que mató a su esposo no solo salió libre, sino que construyó un imperio mientras usted apenas sobrevive». Ricardo retrocedió instintivamente, pero Lucía siguió avanzando. «Cada día entro a este edificio y veo su nombre en letras doradas. Cada día limpio la suciedad de sus pisos, mientras mis manos sangran. Cada día vengo aquí porque necesito el dinero para alimentar a la hija que mi esposo nunca conocerá realmente. Yo lo siento». Las palabras salieron de Ricardo como si le arrancaran los dientes. «De verdad lo siento». «¿Lo siente?» Lucía se rió de nuevo, ese sonido terrible que no contenía humor. «Usted no siente nada. Acaba de arrojarse dinero en la cara. Me trató como basura. ¿Y ahora que sabe quién soy, ahora siente algo?» «Señor Santana», Alberto intervino, claramente incómodo. «Tal vez deberíamos ir a la reunión». «Cállate». Ricardo lo cortó con una voz que nunca le habían escuchado. Una voz llena de algo que sus empleados no reconocían, porque nunca lo habían visto en él. Culpa. Se volvió hacia Lucía, y por primera vez en años, Ricardo Santana no sabía qué decir. Todas sus palabras cuidadosamente ensayadas, toda su confianza de empresario, todo su poder de millonario, nada de eso importaba frente al dolor crudo en los ojos de esta mujer. «Dime qué puedo hacer», dijo finalmente. «Dime cómo puedo arreglarlo». «¿Arreglarlo?»
Lucía lo miró como si hubiera dicho algo en un idioma extraterrestre. No puede arreglar esto. No puede traer de vuelta a mi esposo. No puede devolverle a mi hija su padre. No puede borrar 5 años de luchar sola, de llorar sola, de preguntarme cada noche si vale la pena seguir adelante. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, odiándose por mostrar debilidad. Lo único que quería era que usted pagara, que la justicia funcionara para una vez. Pero los ricos nunca pagan, ¿verdad? Ustedes compran su salida, contratan abogados, sobornan funcionarios, y la gente como yo solo aprende a vivir con el dolor. Ricardo abrió la boca, luego la cerró. ¿Qué podía decir? Cada palabra que Lucía había dicho era verdad. Él había comprado su salida. Había usado su dinero como escudo y espada. Había dormido tranquilo mientras las viudas lloraban. Y ahora, una de esas viudas estaba frente a él, y su dolor era tan tangible que Ricardo podía sentirlo asfixiándolo. El edificio Miraflores, comenzó, su voz apenas audible. No fue el único. Hubo otros, edificios donde corté esquinas, donde usé materiales baratos, donde pagué sobornos para pasar inspecciones. Lo hice durante años. Los ejecutivos a su alrededor se tensaron. Esto era una confesión. Esto podía destruir todo. ¿Y sabe por qué lo hice? Ricardo continuó, mirando directamente a Lucía. Porque cada centavo ahorrado era un centavo más de ganancia. Porque mi padre me enseñó que en los negocios, el más despiadado gana. Porque creí que las personas eran solo números en un informe. Tomó un respiro tembloroso. Pero no lo son. Son Diego Morales. Son esposos y padres. Son personas con familias que los aman. Y yo los maté. Señor Santana, por favor. Alberto intentó detenerlo de nuevo. ¡No! Ricardo giró hacia sus ejecutivos con ojos salvajes. ¿Saben cuánto tiempo he pasado diciéndome que no fue mi culpa? ¿Que el subcontratista era responsable? ¿Que los inspectores deberían haber atrapado los problemas? Años. He pasado años mintiéndome a mí mismo. Se volvió de nuevo hacia Lucía. Y la verdad es que cada vez que veía las noticias sobre el Miraflores, cada vez que escuchaba los nombres de los muertos, cambiaba el canal, apagaba la televisión. Me decía a mí mismo que ya había pasado, que necesitaba seguir adelante. Pero nunca pude. Porque en las noches, cuando todo está en silencio, veo sus caras, los 13, incluido Diego. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ricardo, sorprendiendo a todos. El millonario que nunca mostraba emoción, que manejaba crisis multimillonarias con cara de póker, lloraba frente a sus empleados. «No puedo traerlo de vuelta», susurró. «No puedo deshacer lo que hice, pero puedo tratar de hacer algo, lo que sea». Lucía lo observó llorar, y algo extraño sucedió en su corazón. No perdón. Eso llegaría mucho después, si es que llegaba. Pero sí reconocimiento. Este hombre, este monstruo en su mente durante 5 años, era humano después de todo, capaz de arrepentimiento, capaz de dolor. «Tengo una hija», dijo Lucía suavemente. «Su nombre es Sofía, tiene 7 años, no recuerda a su padre porque solo tenía 2 cuando murió». Ricardo la miró, esperando. Cada noche me pregunta sobre él, y cada noche le cuento historias. Cómo conocí a su papá, cómo nos enamoramos, cómo él siempre ponía a los demás primero. Le digo que era un héroe, y era verdad. Su voz se quebró. Pero también tengo que decirle por qué no tenemos dinero para cosas que sus compañeros de clase tienen. ¿Por qué vivimos en un apartamento pequeño? ¿Por qué mami trabaja todo el tiempo y nunca está en casa? Y no puedo decirle la verdad, que su padre murió porque un hombre rico decidió que su vida valía menos que unos pesos de ganancia. Lo siento, Ricardo sollozó. Por favor, perdóname. No puedo, admitió Lucía. No todavía, quizás nunca. Pero lo que sí puedo hacer es pedirle algo. Lo que sea. Quiero la verdad, toda la verdad.
No solo sobre el Miraflores, sino sobre todos los otros edificios, todos los atajos, todos los sobornos. Quiero que el mundo sepa exactamente qué tipo de hombre es usted. Ricardo asintió lentamente, comprendiendo lo que ella pedía. Exposición completa, el fin de su imperio, probablemente prisión. Y quiero que cada familia afectada, no solo del Miraflores, sino de todos sus edificios, reciba una compensación real. No migajas, compensación real. Lo haré. No solo de usted, de la industria entera. Quiero que use su dinero, su influencia, para cambiar las leyes, para que ninguna otra viuda tenga que pasar por lo que yo pasé. Lo haré, repitió Ricardo, y esta vez había certeza en su voz. Todo eso y más. Lucía lo estudió por un largo momento, buscando mentiras, buscando la manipulación de un hombre rico. Pero lo que vio fue genuino, aterrador en su intensidad, pero genuino. Bien, dijo finalmente. Entonces empecemos. Lo que nadie en ese pasillo sabía, ni siquiera Ricardo en su shock, era que Lucía Morales guardaba un secreto, algo que había descubierto en los meses de dolor después de la muerte de Diego, algo que había alimentado en silencio durante 5 años. Cuando Diego murió, Lucía cayó en una depresión profunda. No podía dormir, no podía comer, apenas podía cuidar de Sofía. Una trabajadora social le sugirió que buscara justicia como forma de sanar. «No tienes que aceptar esto», le dijo la mujer. «Pelea». Así que Lucía, con los últimos pesos de la compensación, contrató al mejor abogado que pudo pagar, que resultó ser un recién graduado, trabajando desde un apartamento diminuto. Pero ese joven abogado, Daniel Cortés, vio algo en ella. Vio determinación. Vio inteligencia. «No tengo dinero para pagarte más», le dijo Lucía después de la primera consulta. «Entonces págame de otra forma», respondió Daniel. «Aprende, ayúdame con el caso. Lee estos libros de leyes que te voy a prestar. Investiga jurisprudencia. Sé mis ojos extra». Y Lucía lo hizo. Durante 2 años, mientras trabajaba de día y cuidaba a Sofía de noche, Lucía estudió. Leyó códigos de construcción, aprendió terminología legal, estudió casos similares de todo el país. Se convirtió en experta, no formal, nunca fue a la universidad, pero experta de todas formas. Cuando finalmente perdieron el caso contra Ricardo Santana, no fue por falta de evidencia o argumentos. Fue porque el sistema estaba diseñado para proteger a los ricos. «Eres mejor investigadora que la mitad de los abogados que conozco», le dijo Daniel después de la derrota. «Si alguna vez quieres estudiar Derecho oficialmente, no tengo dinero para la universidad. Hay becas, programas nocturnos, formas». Pero Lucía no pudo. Necesitaba trabajar tiempo completo, 3 empleos, solo para sobrevivir. Así que guardó su conocimiento como un arma secreta, una que nunca pensó usar, hasta ahora. «Señor Santana», dijo Lucía con una calma que sorprendió incluso a ella misma, «antes de que prometa cosas que no cumplirá, déjeme mostrarle algo». Sacó su teléfono. Viejo, con la pantalla agrietada, pero funcional. «Durante 5 años he estado documentando todo lo relacionado con Constructora Santana. Cada edificio que han levantado, cada permiso que obtuvieron, cada inspección que pasaron misteriosamente a pesar de las violaciones». Deslizó el dedo por la pantalla, mostrando carpetas y carpetas de información meticulosamente organizada. «Tengo copias de los reportes de inspección originales del Miraflores. Los reales, no los que presentaron sus abogados en corte. Los conseguí de un inspector que se sintió culpable antes de morir. En ellos se ve claramente que su subcontratista reportó las deficiencias, pero usted ordenó ignorarlas». Ricardo se tambaleó como si lo hubieran golpeado. «Tengo grabaciones de llamadas telefónicas entre su oficina y funcionarios del gobierno, discutiendo contribuciones a cambio de permisos rápidos. Las conseguí de una secretaria que guardaba respaldos». Eso es imposible», murmuró uno de los ejecutivos. «Tengo testimonios jurados de trabajadores
que estuvieron en sus construcciones, hombres que vieron con sus propios ojos cómo reemplazar acero certificado con material barato, hombres que firmaron acuerdos de confidencialidad, pero que ahora, años después, están dispuestos a hablar. Lucía levantó la vista de su teléfono mirando directamente a Ricardo. «Y tengo esto». Tocó la pantalla una última vez, abriendo un documento legal de 200 páginas. Una demanda completa, investigada durante 5 años, documentada meticulosamente, lista para ser presentada ante la Corte Suprema. Porque, señor Santana, la última vez lo enfrenté con un abogado sin experiencia y sin recursos. Esta vez tengo evidencia que ni un ejército de abogados puede refutar. El silencio en el pasillo era total. Los ejecutivos miraban a la mujer de uniforme de limpieza como si acabara de crecer 3 metros. «¿Por qué no has presentado esto antes?», preguntó Ricardo con voz hueca. «Porque presentar una demanda cuesta dinero, mucho dinero. Necesitaba esperar hasta tener suficiente para las tasas judiciales. Iba a presentarla el próximo mes». Lucía sonrió, pero no había alegría en la expresión. «Pero ahora, viendo cómo me arrojó dinero en la cara, ahora entiendo que algunos hombres no cambian con palabras, cambian cuando pierden todo». «Estás amenazándome». «No, señor Santana, estoy ofreciéndote una elección». Lucía guardó su teléfono. «Puedo presentar esta demanda y destruir todo lo que ha construido. Sus edificios serán investigados, sus prácticas expuestas. Su nombre será recordado no como un empresario exitoso, sino como un asesino que sacrificó vidas por ganancias». Se cruzó de brazos. «O puede hacer lo que acaba de prometer, pero realmente hacerlo, con supervisión, con transparencia, con consecuencias reales si falla». «¿Qué tipo de consecuencias?». «Quiero un fondo de compensación, no controlado por usted, sino por un fideicomiso independiente. 50 millones de pesos, divididos equitativamente entre todas las familias afectadas por sus prácticas en los últimos 20 años. Ricardo jadeó. «¿Eso es mucho dinero?». Lucía lo interrumpió. «Usted vale 10 veces eso, y estas familias valen infinitamente más que su fortuna». Continúa. «Quiero que done personalmente a un fondo de reforma de códigos de construcción. Quiero que haga lobby por leyes más estrictas. Quiero que cada edificio que su compañía haya construido sea reinspeccionado por ingenieros independientes, no por los que están en su nómina». Levantó un dedo por cada demanda. «Y quiero que cada año, en el aniversario del colapso del Miraflores, visite el memorial, que mire los nombres de los muertos, que les pida perdón públicamente». «Eso me arruinará». «No», corrigió Lucía. «Eso lo redimirá, si es que hay redención posible». Ricardo miró a sus ejecutivos. Vio miedo en sus ojos, miedo de que aceptara, miedo de las implicaciones financieras, miedo de que sus propios pecados fueran expuestos también. «Si no acepta», continuó Lucía, «presentaré la demanda. Y esta vez no solo iré tras usted, iré tras cada funcionario que aceptó sobornos, cada inspector que falsificó reportes, cada ejecutivo firmó los contratos sabiendo que estaban poniendo vidas en riesgo». Miró a los hombres alrededor de Ricardo. «Todos ustedes también caerán». El pánico en los rostros de los ejecutivos fue inmediato. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Germán, dio un paso adelante. «Señor Santana, no puede escuchar esto. Esta mujer es una limpiadora. No tiene autoridad». «Tengo la verdad», lo cortó Lucía. «Y en una corte, la verdad tiene más autoridad que todo el dinero del mundo». Se volvió hacia Ricardo una última vez. «Entonces, ¿qué será? ¿Destrucción o redención?». Ricardo Santana miró a la mujer frente a él. 5 minutos antes, ella era invisible. Una empleada de limpieza a quien podía ignorar, humillar, desechar. Ahora era la persona más poderosa en su mundo. En sus manos sostenía su futuro, o la falta de él. Y lo más aterrador de todo era que ella no estaba mintiendo.
Podía ver en sus ojos la investigación de 5 años. Podía ver el conocimiento, la preparación, la paciencia de alguien que había esperado el momento perfecto. Y él, en su arrogancia, le había dado ese momento. «Acepto», dijo finalmente, su voz apenas audible. «¿Perdón?» «Acepto todas tus condiciones, el fondo, las reinspecciones, las reformas legales, todo». Lucía lo estudió, buscando el engaño, pero solo vio derrota y algo más, algo que se parecía a la esperanza. «Entonces necesitaré eso por escrito, con testigos». «Lo tendrás, y necesitaré que empiece ahora, no mañana, no la próxima semana, ahora». Ricardo asintió. Se volvió hacia sus ejecutivos, que lo miraban con horror y shock. «Cancelen mis reuniones de hoy. Todas. Vamos a mi oficina y vamos a empezar a hacer las cosas bien por una vez en nuestras miserables vidas». En la oficina de Ricardo Santana, un espacio del tamaño de un apartamento completo, con vistas panorámicas de la ciudad, se desarrolló la escena más extraña que ese edificio había presenciado. Ricardo está sentado detrás de su escritorio de caoba importada, pero con la postura de un hombre derrotado. Lucía frente a él, todavía en su uniforme de limpieza, pero irradiando una autoridad que ningún traje podría conferir. Y alrededor de ellos, un equipo de abogados convocados apresuradamente, sus expresiones variando entre confusión y alarma. «Señor Santana», comenzó el abogado principal, un hombre calvo llamado Ríos. «Antes de que firme algo, necesito hablar con usted en privado». «No», respondió Ricardo. «Lo que sea que tengas que decir, dilo frente a ella. No más secretos». Ríos miró a Lucía con apenas disimulado desprecio. «Esta mujer está claramente intentando extorsionar». «Esta mujer», interrumpió Ricardo con voz de acero, «es la viuda de Diego Morales, un hombre que murió en el edificio Miraflores, un edificio que yo construí con materiales deficientes, un hombre cuya muerte está en mis manos». El silencio que siguió fue aplastante. «No sabía que tú...» Ríos se detuvo, recomponiendo su argumento legal. «Mire, incluso si hay responsabilidad moral, el estatuto de limitaciones...» «Al diablo con el estatuto de limitaciones». Ricardo se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo de él, llena de edificios que llevaban su nombre. «¿Cuántos, Ríos?» «¿Perdón, señor?» «¿Cuántos edificios construimos con los mismos atajos que el Miraflores? Dame el número real». Ríos intercambió miradas nerviosas con los otros abogados. «Señor, sin revisar los archivos, dame el número». 17, susurró Ríos finalmente. «En los últimos 20 años, 17 proyectos principales donde se hicieron compromisos de materiales y sobornos a inspectores». Lucía sintió que el mundo se inclinaba. 17. No solo Miraflores. 17 edificios donde personas vivían y trabajaban sin saber que estaban en estructuras comprometidas. «¿Cuántas personas viven o trabajan en esos edificios?», preguntó con voz temblorosa. Otro abogado, una mujer joven que parecía a punto de vomitar, consultó su tablet. «Aproximadamente 40.000 personas. 40.000 vidas en riesgo». «Dios mío», murmuró Ricardo, apoyando su frente contra el vidrio frío de la ventana. «Dios mío, ¿qué he hecho?». «Lo que hizo», dijo Lucía, encontrando su voz a pesar del shock, «fue construir un imperio sobre arena, pero lo que hará ahora es diferente». Ricardo se volvió hacia ella. «Dame órdenes, dime qué hacer, porque claramente no puedo confiar en mi propio juicio». Lucía tomó un respiro profundo. Esto era más grande de lo que había imaginado, pero había pasado 5 años preparándome para este momento. Primero, esos 17 edificios necesitan ser evacuados inmediatamente y reinspeccionados por ingenieros estructurales certificados, no de su compañía, independientes. «Eso causará pánico», objetó Ríos. «Los precios de propiedades colapsarán». «La gente puede morir». Lucía golpeó el escritorio con ambas manos.
¿Le importan más los precios de propiedades que las vidas humanas? Ella tiene razón, admitió Ricardo. Evacúen los edificios. Hoy, ahora mismo. Segundo, continuó Lucía, necesita reunirse con cada familia del Miraflores, no enviar representantes, usted personalmente. Hay... Ricardo consultó con la mirada a sus abogados. 37 familias, completó Ríos. 13 muertos, 24 heridos gravemente. 37 familias a las que les debe una disculpa en persona, insistió Lucía. Lo haré. Tercero, y esto no es negociable. Quiero saber por qué. No la justificación legal, no la excusa corporativa. Quiero saber por qué un ser humano toma decisiones que sabe que pueden matar gente. Ricardo se dejó caer en su silla, de repente luciendo 10 años mayor. Mi padre, comenzó con voz hueca, fundó Constructora Santana cuando yo tenía 10 años. Éramos pobres, no como tú, pero pobres de clase media. Él trabajaba 18 horas al día para construir el negocio. Hizo una pausa, los recuerdos claramente dolorosos. Cuando tenía 15 años, mi padre tuvo un ataque al corazón en una obra. Los paramédicos tardaron demasiado en llegar. Murió antes de llegar al hospital. Lucía sintió una punzada involuntaria de empatía, pero la empujó hacia abajo. Diego también había sido paramédico. Heredé la compañía a los 23 años, demasiado joven, demasiado ambicioso, y con algo que demostrar, a mí mismo, al mundo, al fantasma de mi padre. Quería construir el imperio que él nunca pudo. Así que sacrificaste vidas por ello, dijo Lucía sin inflexión. No empezó así. El primer compromiso fue pequeño. Un inspector corrupto me ofreció pasar un edificio por debajo de la mesa por 1000 pesos. Yo dije que no. Pero entonces, otro constructor consiguió el contrato que yo quería, porque él pagó el soborno. Ricardo se frotó el rostro con ambas manos. Aprendí rápido que en esta industria, el más ético pierde. Así que empecé a cortar esquinas. Primero un poco, luego más. Luego se volvió automático. Solo números en una hoja de cálculo. Líneas de costo a optimizar. ¿Cuándo supiste que era peligroso?, preguntó Lucía. Siempre lo supe, pero me convencí de que las probabilidades eran bajas, que los edificios probablemente estarían bien, que un terremoto lo suficientemente fuerte para derribarlos sería raro. Me convencí de tantas mentiras que empecé a creerlas. Levantó la vista, sus ojos rojos, hasta que el Miraflores colapsó, y entonces ya no pude mentirme más. Pero para ese punto, había cavado un hoyo tan profundo que no podía salir, así que contraté abogados para encubrir. Pagué acuerdos. Hice todo lo posible para enterrar la verdad. ¿Y cómo dormía? La voz de Lucía era fría como hielo. No dormía, o tomaba pastillas hasta dormirme. He estado medicándome para dormir durante 5 años. Lucía lo miró durante un largo momento. Parte de ella quería sentir lástima, pero la parte más grande, la parte que había criado sola a Sofía, que había trabajado 3 empleos, que había llorado sola en la oscuridad, no sentía nada excepto una justicia fría y dura. Su padre murió porque los paramédicos llegaron tarde, dijo finalmente. Mi esposo murió siendo un paramédico que llegó a tiempo. Entró a ese edificio a salvar vidas, y su edificio, el imperio que construyó para honrar a su padre, lo mató. Ricardo sollozó. Un sonido gutural, roto, completamente desprovisto de dignidad. Lo sé, Dios, lo sé. ¿Sabe qué me dijo Diego la noche antes de morir? Lucía sintió sus propias lágrimas finalmente liberándose. Me dijo que había elegido ser paramédico porque quería salvar vidas que otros daban por perdidas, que cada persona merece una oportunidad de vivir. Su voz se quebró, y la última vez que lo vi vivo, estaba besando a Sofía dormida. Le susurró: «Papi siempre te protegerá, princesa, siempre». Y 4 horas después estaba muerto, aplastado bajo concreto barato, en un edificio que nunca debió colapsar.
Los abogados habían dejado de tomar notas. Algunos tenían lágrimas en sus propios ojos. Esta no era una negociación legal. Era una confesión. Un exorcismo de demonios que habían estado comiendo almas durante años. Si pudiera cambiar lugares con él, lo haría, dijo Ricardo. Juro por Dios que lo haría. Pero no puede, así que en cambio va a hacer algo más. ¿Qué? Lucía sacó una fotografía de su bolso. Era de la última Navidad que habían pasado juntos como familia. Diego, ella y Sofía bebé, frente a un árbol modesto en su pequeño apartamento. Va a conocer a mi hija. Va a mirarla a los ojos y va a decirle exactamente qué le pasó a su padre y por qué. No puedes pedirme eso, susurró Ricardo, horrorizado. Es solo una niña. Una niña que merece la verdad. Una niña que hace preguntas que no puedo responder. Una niña que necesita entender que su padre no la abandonó, que la amaba, que murió siendo un héroe. Lucía se inclinó sobre el escritorio. Y necesita entender que hay consecuencias, que los hombres que hacen mal eventualmente responden por ello, incluso si toma 5 años, incluso si parece que se saldrán con la suya. Ricardo cerró los ojos. Lo haré, todo lo que pides. Lo haré. Bien, porque si no lo hace, si cambia de opinión después de que salga de este edificio, recordaré lo que me enseñó hoy. ¿Qué te enseñé? Lucía sonrió. Una sonrisa sin humor, pero llena de determinación. Me enseñó que los millonarios pueden ser derribados, que el poder no es absoluto, y que una mujer de limpieza con la verdad es más peligrosa que un ejército de abogados con mentiras. Y 2 horas después, Ricardo Santana hizo algo que nunca había hecho en su vida. Convocó una conferencia de prensa sin consultarlo primero con su equipo de relaciones públicas, sin ensayar sus palabras, sin preparar respuestas cuidadosamente elaboradas para preguntas difíciles. El salón de conferencias se llenó rápidamente. Reporteros de todos los medios importantes llegaron, intrigados por la convocatoria urgente del empresario más poderoso de la región. Las cámaras se alinearon, los micrófonos se ajustaron, y cuando Ricardo subió al podio, luciendo descompuesto y sin afeitar, completamente fuera de personaje, el murmullo de especulación creció. Junto a él, causando más confusión, estaba Lucía Morales, todavía en su uniforme de limpieza. «Buenas tardes», comenzó Ricardo, su voz temblando apenas. «Les he convocado para hacer un anuncio que cambiará fundamentalmente Constructora Santana y, espero, la industria de construcción en general». Tomó un respiro profundo. Hace 5 años, un edificio que mi compañía construyó, el edificio Miraflores, colapsó durante un terremoto menor. 13 personas murieron. 24 fueron gravemente heridas. En ese momento, mi compañía culpó al subcontratista. Pagamos multas, hicimos acuerdos extrajudiciales e intentamos seguir adelante. El silencio en el salón era absoluto, pero no podíamos seguir adelante, porque la verdad es que el colapso fue mi culpa. Yo ordené el uso de materiales por debajo del estándar para maximizar ganancias. Yo pagué sobornos a mis inspectores para pasar inspecciones que no deberíamos haber pasado. Yo falsifiqué documentos para ocultar las violaciones de código. Los reporteros explotaron en preguntas gritadas. Ricardo levantó una mano. «Por favor, déjenme terminar, porque hay más». Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Miraflores no fue el único. En los últimos 20 años, Constructora Santana ha construido 17 edificios usando prácticas similares. 17 edificios donde aproximadamente 40.000 personas viven o trabajan actualmente. Edificios que pueden no ser estructuralmente seguros. El caos erupcionó. Reporteros gritando preguntas, cámaras parpadeando. Y Ricardo, dejando que todo lavara sobre él como una penitencia merecida. Efectivo inmediatamente, Constructora Santana está evacuando esos 17 edificios. Hemos contratado ingenieros estructurales independientes, no afiliados con mi compañía, para inspeccionarlos completamente.
Cualquier edificio que falle la inspección será demolido y reconstruido a mi costo. Un reportero logró hacerse escuchar sobre el ruido. Señor Santana, ¿está admitiendo responsabilidad criminal? Sí, completamente. Y estoy cooperando con las autoridades en una investigación completa, no solo de mí, sino de cada funcionario que aceptó sobornos, cada inspector que falsificó reportes, cada ejecutivo que firmó contratos sabiendo que eran peligrosos. Se volvió ligeramente hacia Lucía. También estoy estableciendo un fondo de compensación de 50 millones de pesos para las familias afectadas por las prácticas de mi compañía. Este fondo será administrado por un fideicomiso independiente, no por mí o mi empresa. Otro reportero. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 5 años? Ricardo miró a Lucía, pidiendo permiso silencioso. Ella asintió. Porque hoy una mujer me recordó que las personas que murieron tenían nombres, tenían familias, tenían valor infinito que ninguna cantidad de dinero puede reemplazar. Hizo un gesto hacia Lucía. Esta es Lucía Morales. Su esposo, Diego Morales, era un paramédico que murió en el colapso del Miraflores tratando de salvar a otros. Esta mañana, en un momento de arrogancia imperdonable, le arrojé dinero en la cara tratándola como menos que humana. Las cámaras giraron hacia Lucía, quien se mantuvo firme bajo el escrutinio. Y luego vi su identificación, vi el nombre de su esposo, y en ese momento realicé algo que debí haber realizado hace 5 años, que no puedo esconderme de las consecuencias de mis acciones, que cada decisión que tomé para aumentar mis ganancias tenía un costo humano real. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ricardo, y no hizo nada para ocultarlas. Diego Morales era un héroe. Entró a un edificio colapsando para salvar vidas, y murió porque yo elegí ganancias sobre seguridad. Él debería estar aquí hoy, viendo crecer a su hija, y no lo está por mi culpa. Su voz se quebró completamente. Entonces hoy, frente a todos ustedes, le pido perdón a Lucía Morales. Le pido perdón a cada familia que perdió a alguien. Le pido perdón a las 24 personas que sobrevivieron, pero cuyas vidas fueron alteradas para siempre. Y le pido perdón a las 40.000 personas que actualmente viven con miedo, porque mis edificios pueden no ser seguros. Un sollozo escapó de él. No espero perdón, no lo merezco, pero prometo pasar el resto de mi vida tratando de hacer las cosas bien. Comenzando ahora. Lucía se acercó al micrófono. Los reporteros se callaron, curiosos sobre qué diría la viuda. Mi nombre es Lucía Morales. Comenzó con voz clara y fuerte. Durante 5 años he vivido con dolor. El dolor de perder a mi esposo. El dolor de criar sola a mi hija. El dolor de saber que el hombre responsable nunca pagó por lo que hizo. Miró directamente a Ricardo. Hoy, ese hombre finalmente está pagando. No con dinero. Aunque el dinero ayudará a familias que lo necesitan. Está pagando con su reputación, con su legado, con su libertad futura. Hizo una pausa. Pero también está mostrando algo que nunca pensé ver. Coraje. Coraje para admitir la verdad. Coraje para enfrentar las consecuencias. Coraje para cambiar. Su voz se suavizó apenas. Mi esposo siempre decía que las personas podían cambiar si elegían hacerlo, que ningún error era tan grande que no pudiera ser confrontado. Y aunque Ricardo Santana nunca podrá devolver a mi esposo, puede honrar su memoria, asegurándose de que ninguna otra familia pase por lo que pasamos nosotros. Se volvió hacia las cámaras. Así que le digo a cada familia afectada, no están solos. Le digo a cada persona viviendo en esos 17 edificios, serán protegidos. Y le digo a cualquier constructor que piense en cortar esquinas, habrá consecuencias. El salón explotó en aplausos. No todos. Algunos reporteros permanecían escépticos, algunos parecían enojados de que Lucía no estuviera demandando sangre, pero muchos aplaudieron esta muestra imposible de gracia bajo fuego. Después de la conferencia, cuando las cámaras se apagaron,
y los reporteros se dispersaron para escribir sus historias explosivas, Ricardo se acercó a Lucía en una esquina tranquila del salón. «Gracias», dijo simplemente. «No me agradezcas. Aún no has hecho nada. Las palabras son fáciles. Las acciones son lo que importa. Lo sé, y lo haré. Todo. Pero aún así, gracias por no destruirme completamente cuando pudiste hacerlo». Lucía lo estudió. «No lo hice por usted. Lo hice porque mi hija está mirando. Y quiero que vea que la justicia es posible, que la verdad importa, que incluso los poderosos pueden caer, y si tienen suerte, levantarse siendo mejores. ¿Y ahora qué? Ahora cumple lo prometido, y yo sigo con mi vida. Aún quiero conocer a tu hija, si me lo permites». Lucía dudó. La idea de que Ricardo conociera a Sofía le revolvía el estómago. Pero también sabía que Sofía necesitaba respuestas, necesitaba cerrar. El domingo, en el parque cerca de mi apartamento, a las 3 de la tarde. Y si me haces esperar aunque sea un minuto, nunca tendrás otra oportunidad. Estaré allí. El domingo llegó con cielos despejados y una brisa suave. Lucía había pasado toda la noche preparando a Sofía, explicándole quién era el señor que iban a conocer, por qué era importante, qué significaba todo esto. ¿Él conoció a papi?, preguntó Sofía con esos ojos grandes que contenían demasiada sabiduría para su edad. En cierto modo, sí. Él fue parte de lo que le pasó a tu papá. Lucía había decidido no mentirle. Los niños merecían la verdad, aunque doliera. Es un hombre malo. Era un hombre que hizo cosas malas, pero está tratando de ser mejor. Y papi siempre decía que debemos darle a las personas la oportunidad de cambiar. Sofía consideró esto con la seriedad de un juez. ¿Papi le perdonaría? Creo que tu papi le daría la oportunidad de ganarse el perdón. Eso no es lo mismo que perdonar, pero es un comienzo. A las 3 en punto, exactamente, un coche negro se detuvo cerca del parque. Ricardo salió, y Lucía notó inmediatamente que lucía diferente. Sin traje, solo jeans y una camisa simple. Sin escoltas, sin choferes esperando. Solo un hombre, solo y vulnerable, viniendo a enfrentar la verdad que había estado evitando. «Hola», dijo acercándose lentamente, como quien se acerca a un animal salvaje. «Hola», respondió Lucía. Se volvió hacia Sofía, quien se escondía parcialmente detrás de las piernas de su madre. «Sofía, este es el señor Ricardo Santana». «Hola, Sofía». Ricardo se arrodilló para estar a su altura. «Es un placer conocerte». Sofía lo estudió con la intensidad desconcertante de los niños. «Mami dice que usted conoció a mi papi». «Sí, en cierto modo. Tu papá era un héroe, Sofía. ¿Tu mamá te lo ha dicho?» «Sí, mami dice que papi salvaba personas». «Así es, tu papá salvó muchas vidas. Y yo...» Ricardo tragó saliva, sus ojos ya húmedos. «Yo hice algo muy malo que hizo que tu papá no pudiera volver a casa contigo». Sofía frunció el ceño. «¿Por qué hizo algo malo?» Porque pensé que el dinero era más importante que las personas, y estaba muy, muy equivocado. Papi decía que el dinero no importa, que lo importante es el amor. Tu papá era más sabio que yo». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Ricardo. «Y lamento tanto que no esté aquí contigo. Es mi culpa, y viviré con eso por el resto de mi vida». Sofía lo miró durante un largo momento. Luego, con la gracia imposible de los niños, dio un paso adelante y extendió su manito. «Mami dice que cuando alguien lo siente de verdad, lo ves en sus ojos. Yo veo que usted lo siente de verdad». Ricardo tomó su pequeña mano, sollozando abiertamente ahora. Lo siento tanto». «Está bien», dijo Sofía, aunque claramente no entendía completamente por qué estaba consolando a este hombre extraño. «Papi me dijo una vez, antes de irse al cielo, que perdonar a las personas malas es como nos hacemos buenos».
Lucía se cubrió la boca con ambas manos, tratando de contener sus propios sollozos. Su hija, su hermosa y sabia hija, ofreciendo gracia donde Lucía luchaba por encontrarla. «Tu papá te enseñó bien», logró decir Ricardo. «Y te prometo a ti, Sofía, que voy a pasar el resto de mi vida siendo mejor. Por tu papá, por todas las personas que lastimé». «¿Puede visitarnos a veces?», preguntó Sofía de repente. «Mami trabaja mucho y a veces me siento sola. Podríamos tomar té y usted puede contarme más sobre cómo va a ser mejor». Ricardo miró a Lucía, pidiendo permiso. Ella dudó, entonces asintió lentamente. «Si tu mamá está de acuerdo, me encantaría visitarte. Podemos tomar té y yo puedo contarte historias reales, sobre cómo las personas pueden cometer errores y luego trabajar duro para arreglarlos». «Me gustan las historias», dijo Sofía, sonriendo por primera vez. Pasaron la siguiente hora en el parque. Ricardo empujó a Sofía en los columpios. Respondió sus infinitas preguntas con honestidad brutal, adaptada para su edad, pero sin mentiras. Y Lucía observó, su corazón una mezcla compleja de dolor, esperanza y algo que no podía nombrar todavía. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ricardo se levantó para irse. «Gracias», le dijo a Lucía, «por darme esta oportunidad. No la desperdicies». «No lo haré». Se volvió para irse, entonces se detuvo. «Ah, casi olvido». Sacó un sobre de su bolsillo. «El primer cheque del fondo de compensación. Es tuyo. Y no es caridad. Es lo mínimo que mereces». Lucía tomó el sobre, pero no lo abrió. «¿Y los otros?». 23 de las 37 familias han aceptado reunirse conmigo esta semana. Las otras las entiendo si no quieren verme, pero sus cheques les serán enviados de todas formas. ¿Y los edificios? 6 han sido aprobados como seguros después de reparaciones estructurales. 7 están siendo reforzados ahora. Y 4... Hizo una pausa. 4 tienen que ser demolidos. Eran demasiado peligrosos para reparar. «¿Cuánto te está costando esto?». «Todo». Ricardo sonrió, pero había paz en la expresión. «Me está costando casi todo lo que tengo, pero por primera vez en años puedo dormir sin pastillas. Por primera vez, cuando me miro al espejo, no odio completamente al hombre que veo allí». Lucía asintió. «Entonces está pagando el precio correcto». Después de que Ricardo se fue, Sofía tomó la mano de su madre. «Mami, ¿hicimos lo correcto?». «Sí, mi amor, creo que sí». «¿Papi estaría orgulloso?». Lucía miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Sí, princesa, creo que tu papi estaría muy orgulloso de ti». La Fundación Diego Morales abrió sus puertas en una ceremonia emotiva. El edificio era modesto, nada como las torres, de acero y vidrio que Ricardo solía construir. Pero era sólido, seguro, construido con los mejores materiales y las prácticas más estrictas. En el vestíbulo, una placa de bronce llevaba los nombres de los 13 que murieron en el Miraflores. Y debajo de cada nombre, una foto y una historia. No solo víctimas, sino personas. Madres, padres, hermanos, héroes. Lucía caminaba por el vestíbulo con Sofía de la mano. Ya no usaba uniforme de limpieza. Ricardo le había ofrecido un puesto como directora de la fundación. Un trabajo real, con salario real, haciendo trabajo real para prevenir tragedias futuras. Ella había aceptado, con condiciones. «No por caridad, porque soy buena en esto. Porque pasé 5 años aprendiendo sobre códigos de construcción y leyes de seguridad. Porque puedo hacer una diferencia». Por todas esas razones, había acordado Ricardo. Ahora, 3 meses después, la fundación ya estaba haciendo impacto. Habían ayudado a aprobar nuevas leyes de transparencia en construcción. Habían establecido un programa de denunciantes para trabajadores que vieran violaciones de seguridad. Habían creado becas para familias afectadas por desastres de construcción. Y cada mes, en el aniversario del colapso, realizaban un memorial. Ricardo estaba allí, como prometió que estaría, de pie frente a la placa,
leyendo los nombres en voz alta, pidiéndoles perdón. No para las cámaras. Había prohibido a la prensa de estos eventos. Solo para las familias. Solo por respeto. Diego Morales. Leyó, su voz quebrándose como siempre en ese nombre. Paramédico, esposo, padre, héroe. Sofía se soltó de la mano de Lucía y caminó hacia Ricardo, ofreciéndole un dibujo que había hecho. Era una imagen de un hombre con uniforme de paramédico, rodeado de corazones y estrellas. «Es para usted», dijo, «para que recuerde por qué está siendo mejor». Ricardo tomó el dibujo con manos temblorosas. «Gracias, Sofía. Lo pondré en mi oficina. Lo miraré cada día». ¿Promesa? Promesa. Después del memorial, Lucía se encontró sola por un momento en el jardín de la fundación. Tocó la credencial de identificación de Diego, que ahora llevaba en un collar, siempre cerca de su corazón. «Lo logramos, amor», susurró al cielo. «No justicia perfecta, pero justicia real. Y tu nombre significa algo ahora. Significa cambio. Significa esperanza». Una brisa suave movió las hojas de los árboles, casi como una respuesta. Ricardo se acercó tímidamente. «¿Interrumpo?» «No, solo estaba hablando con Diego». «¿Crees que él?» Ricardo no terminó la pregunta. «¿Qué si te perdonaría?» Lucía consideró esto. «No lo sé, pero creo que vería lo que estás haciendo ahora y reconocería que estás tratando. Y eso es lo que él siempre quiso, que las personas trataran de ser mejores. Aún me despierto en las noches, aún veo sus caras. Bueno, eso significa que aún eres humano. El día que dejes de ver sus caras, el día que esto se vuelva fácil, ese será el día en que habrás vuelto a ser el hombre que eras antes». Ricardo asintió, aceptando la verdad de sus palabras. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Lucía. «Durante 5 años odié tu nombre. Lo maldecía cada noche. Soñaba con el día en que pagarías. Y ahora trabajo contigo. Y no sé cómo sentirme al respecto». «¿Qué sientes?» «Cansada», admitió. «El odio es exhausting, pero también esperanzada. Porque si tú puedes cambiar, si este sistema puede cambiar, entonces quizás el mundo puede ser un poco mejor para Sofía. Haré que sea mejor. Lo prometo. Ya lo estás haciendo. Los 17 edificios, todos reinspeccionados y reparados o demolidos. 0 muertes en ningún proyecto Santana desde el Miraflores. Nuevas leyes aprobadas. Otras compañías constructoras siguiendo tu ejemplo, porque ahora tienen miedo de ser expuestas como tú fuiste». Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. «Diego salvó personas en vida, y en muerte, a través de ti, está salvando aún más, porque tu cambio salvará vidas que nunca sabremos sobre ellas, edificios que no colapsarán, familias que no serán destruidas. Entonces su muerte no fue en vano. Ninguna muerte es en vano si aprendemos de ella, si nos volvemos mejores debido a ella». Se quedaron en silencio por un momento, 2 personas unidas por tragedia, trabajando juntas hacia algo parecido a la redención. «¿Lucía?» Sofía apareció corriendo. «¿Podemos ir a casa? Quiero hacer mi tarea para que mañana pueda venir aquí después de la escuela». «¿Quieres venir aquí? Pensé que te aburriría». «No, es divertido. Y me gusta ver la foto de papi en la pared grande. Es como si todavía estuviera aquí con nosotros». Lucía abrazó a su hija, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Él está aquí con nosotros, mi amor, en cada cosa buena que hacemos, en cada vida que salvamos, en cada persona que ayudamos». Ricardo observó a madre e hija y sintió algo que no había sentido en décadas. Gratitud genuina, no por su fortuna o su poder, sino por la oportunidad de importar, de hacer diferencia, de ser finalmente el tipo de hombre que su padre habría querido que fuera, el tipo de hombre que Diego Morales había sido naturalmente. Mientras el sol se ponía sobre la Fundación Diego Morales, pintando el cielo en tonos de naranja y dorado, 3 vidas tocadas por tragedia,
encontraron algo parecido a la paz. No era final de cuento de hadas. Lucía aún luchaba con su dolor. Ricardo aún cargaba su culpa. Y Sofía aún extrañaba al padre que apenas recordaba. Pero había esperanza, había cambio, había justicia. Y a veces, en un mundo imperfecto, eso era suficiente. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.